Lo importante es entender las cosas para poder nosotros dar respuesta a quien nos lo demande. Nosotros adoramos, alabamos a un Dios, al Dios verdadero, ¿verdad? Y para nosotros ese Dios es Jesucristo. Jesucristo es Dios sobre todas las cosas. Mucha gente no cree que Jesucristo es Dios. Algunas de las denominaciones que hay no piensan así. Una de ellas, ¿verdad?, es precisamente los llamados testigos de Russell. Ellos se titulan testigos de Jehová. Más bien a quien le testifican es a Russell, al que los lideró, ¿verdad?, y siguen liderando sus enseñanzas. Pero no es muy fácil, hermano, para una persona, no es muy fácil entender que Jesucristo es Dios. Oír, saberlo, ¿verdad?, pero entenderlo de uno mismo, y sobre todo, ¿verdad?, basados en la Escritura, que Jesucristo es Dios, para poder hablar de Él, para poder presentarlo a la gente, y con toda conciencia, ¿verdad?, que Jesucristo es la respuesta a todos los problemas que puede haber, a todas las enfermedades que puedan acontecer. Liberar, ¿verdad?, de toda opresión, liberar de todo demonio, liberar de todas cosas, de perdonar los pecados, vaya, y sobre todo del pecado de los primeros padres, quitarnos, ¿verdad?, de esa maldición que heredamos de allá de los padres que al principio, ¿verdad?, fueron, que son nuestros padres, en este caso Adán y Eva. Quiero tomar la Biblia, ¿verdad?, para mostrarlo, mostrar cómo la misma palabra de Dios se interpreta sola. Quiero mencionarlo, ¿verdad? Quiero hablar de lo que es la divinidad de Dios. ¿Quién es Jesucristo para nosotros? Quiero empezar despacio, me voy a ir tratando de acomodar las cosas como están aquí. Quiero empezar en el libro de el Génesis. Algunos de nosotros ya conocemos esto, pero esto es muy importante, ¿verdad?, que salga a la luz, que salga a otras partes, que otras gentes lo vean, que otras gentes, ¿verdad?, lo entiendan, porque muchas de las veces se nos demanda, ¿verdad?, bueno, ¿por qué dice usted que Jesucristo es Dios? Muéstremelo. Y toman textos, ¿verdad?, y para pretextos lo llamo yo, ¿verdad?, y a veces nosotros, por no estar conscientes y no entenderlo de nosotros mismos, y no haberlo analizado, ¿verdad?, en la palabra de Dios como debe de ser, no damos respuesta, y sabemos y creemos que Jesucristo es Dios, pero se trata de darle respuesta a la gente, que la gente vea, ¿verdad?, que nosotros no somos un pueblo que ignora, que somos gente que conocemos verdaderamente al Creador. Capítulo número 1, versículo número 1, nada más voy a tomar esto. Por favor, vamos a ir entrando poco a poco, ¿verdad?, para poder nosotros entenderlo mejor. Dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Aquí la Biblia, en el capítulo número 1 del libro del Génesis, en el versículo número 1, nos habla, ¿verdad?, de un principio. Y nos habla, ¿verdad?, que en ese principio hubo un creador, o hay un creador.
Y en el principio dice, creó Dios los cielos y la tierra. Yo le puedo preguntar a usted en este momento, la Biblia nos está diciendo que en el principio hubo un creador, que en este caso, ¿verdad?, se está presentando ese creador como Dios, y que ese Dios creó los cielos y la tierra. Bueno, nosotros debemos conocer a nuestro Dios. Así como usted conoce, ¿verdad?, a su padre, por no hablar de la pareja de su padre y de su madre, únicamente usted de su padre. Si usted conoce a su padre biológico, ¿verdad?, usted entiende, usted lo conoce, es más, tiene que tener cierto parecido de su padre. Y conocer a su padre, y usted sabe, a usted nadie lo va a engañar, quién es su padre, menos si lleva toda una vida, ¿verdad?, viviendo con él, tratando con él. Usted sabe que esa es la persona que a usted lo engendró, vaya. Nada puede negar que es su padre y tiene un trato con él. Tanto usted conoce a su padre como su padre lo conoce a usted. Y muy bien que lo conoce. Y aquí la Biblia está poniendo, ¿verdad?, a un creador llamado Dios, que fue el que creó los cielos y la tierra. Y vuelvo a repetir, necesitamos nosotros conocerlo. Y en este caso, ahí hay una palabra para principio, una palabra original, ¿verdad?, en el hebreo, porque la Biblia fue escrita en el hebreo, completamente. Nuevo Testamento, Viejo Testamento, a lo que nosotros le llamamos Biblia, fue escrito, ¿verdad?, el Antiguo Testamento en el hebreo, con ciertas palabras, ¿verdad?, en algunos de los libros en el arameo, vaya, porque el arameo es un idioma muy parecido al hebreo, y se escribe de la misma manera de derecha a izquierda, pero la Biblia consta de 2 testamentos, y el otro, el Nuevo Testamento, fue escrito en el griego. Entonces aquí la palabra que tomamos es la del hebreo, que viene siendo rechit, para referirse a lo primero. Y está hablando de una creación, y está hablando de lo primero que Dios creó, y pone los cielos y la tierra. El libro de los Hebreos, en el capítulo número 6, me parece que ahí está, en el 11, perdón, versículo número 6, me parece, ¿verdad?, que ahí dice que las cosas que fueron creadas de lo que no se ve, o lo que se ve fue creado de lo que no se ve. Una creación celestial, y se toma, ¿verdad?, un patrón, ¿verdad?, para crear lo terreno. Y aquí cuando está hablando de un principio, de un creador que creó los cielos y la tierra. En el libro de los Colosenses, vamos al Nuevo Testamento ahora, capítulo número 1, versículo número 12. Capítulo número 1, versículo número 12. Vamos a analizar despacio estos textos para entenderlo mejor. Dice de esta manera, dice: dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia o de la suerte de los santos en luz. Vamos a irnos despacio. Yo creo que nosotros
como hijos de Dios, como personas conscientes de que tenemos un Padre, en este caso, ¿verdad?, que es Dios, debemos de ser agradecidos. Y tiene que haber una razón para ser agradecidos con Dios. La palabra está diciendo en el verso 12, dando gracias al Padre que nos hizo aptos, o sea, que nos capacitó, que nos habilitó. Habilitar es habilitar para una cosa, dando gracias al Padre que nos capacitó o que nos habilitó para participar, para una participación. Y luego dice, de la suerte, o sea, de la herencia, de una herencia, pero dice, ¿cuál herencia? Dice, de los santos en luz. Lo vuelvo a repetir, lo que es la palabra ahí, santos. Santos es muy diferente a como comúnmente la gente lo toma para llamarle santo a una imagen, a un retrato, vaya, a una estatua, a un ídolo. Pero no, un santo, una santa, ¿por qué no decirle? Es una persona que se ha apartado del pecado para el servicio de Dios. Una persona apartada del pecado, y Dios nos ha capacitado o nos ha habilitado o nos ha hecho aptos para una participación, para participar de esa herencia de los santos en luz o de los santos en Cristo. ¿Por qué no parafaseando la cosa? Jesucristo dijo en una ocasión, yo la luz he venido al mundo, para participación de los santos en Cristo, vamos a decirlo así. Quiero volver a decirle cómo es que la Biblia tiene diferentes formas de captarla, diferentes formas de entenderla. Y los sentidos, ¿verdad? Tiene algunos sentidos en que la Biblia se entiende. Podemos nosotros entenderla en el sentido espiritual, comprenderla, ¿verdad?, en el sentido literal. Podemos comprenderla en el sentido profético, podemos comprenderla en un sentido figurativo. Y aquí está hablando, ¿verdad? Literalmente está escrito esto, pero con nuestro entendimiento para captar más. ¿Quiénes son los santos? ¿Cuál es la herencia? ¿Y en qué están esos santos? Santos en luz, santos en Cristo. Sigue diciendo el verso número 13. Que nos ha librado de la autoridad de las tinieblas. Las tinieblas, sinónimo del pecado. Que nos ha librado de la autoridad del pecado. El pecado tiene y tenía autoridad sobre nosotros. Tiene ahora autoridad sobre aquellos que viven en pecado, sobre aquellos que no están en Cristo. El pecado tiene autoridad en ellos, los vence, los gobierna el pecado. Por eso la gente, ¿verdad?, no está en este tipo de reuniones, por eso la gente no busca a Dios. El mismo pecado lo lleva cautivo. Están, ¿verdad?, bajo la autoridad o la potestad de esas tinieblas que es pecado, y dice el texto, y nos ha trasladado, un traslado de una parte a otra, y lo que dice ahí, al reino de su amado Hijo. Gloria sea el Señor. En este caso vamos a tomar el reino como la iglesia, vaya, el ambiente, el medio de Dios. Hemos sido traídos de un ambiente de pecado que son las tinieblas, hemos venido ahora a un ambiente de luz o a un ambiente, ¿verdad?, que es el reino de su amado Hijo. Por eso la Biblia dice que el diablo anda como león rugiente buscando al derredor a quien devorar. Nosotros estamos en un círculo en la parte de Dios, ¿verdad?, que es la iglesia, y el diablo anda alrededor. Nosotros no estamos fuera de la iglesia. Quien está fuera de la iglesia es quien está expuesto a que el diablo le devore y le acabe.
el reino es el ambiente, es el medio de la iglesia. De allá nos ha trasladado de las tinieblas del pecado el Señor a su luz admirable y nos ha traído al reino, dice, de su amado Hijo. De aquí en adelante, en estos otros textos que voy a leer, termino diciendo, al reino ¿de quién? De su amado Hijo. Ahora, fíjese cómo habla del amado Hijo. Dice el versículo 14, en el cual está hablando del amado Hijo. El amado Hijo es Jesucristo. Tenemos redención por su sangre. La palabra redención, rescate, salvación, viene siendo lo mismo. Tenemos salvación. Hemos sido rescatados por su sangre. Ahí sangre, ¿verdad? Se está refiriendo a la sangre expiatoria, ¿verdad? Está refiriendo a la muerte del Señor Jesucristo. Por la muerte del Señor Jesucristo nosotros fuimos precisamente, ¿verdad?, redimidos o rescatados. ¿De dónde? Del pecado, por la sangre de Jesucristo. Ahora, el verso número 15 dice, el cual está hablando de Jesucristo. Es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda, ¿qué dice ahí enseguida? De toda criatura. Es la imagen ¿de quién? Del Dios invisible. Bueno, viendo a Jesucristo, estamos viendo a Dios. Por eso cuando le preguntó en aquella ocasión, ¿verdad?, aquel discípulo, y le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Felipe le dijo al Señor, le hizo la pregunta. El Señor le contestó y le dijo, tantas veces he estado con ustedes y no me has conocido. El que me ha visto, hablando Jesucristo, refiriéndose a su persona, dice, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, pues, muéstranos al Padre? Dios, para venir, ¿verdad?, a efectuar esa redención, Él tuvo que acoplarse o acopiarse, perdón, una imagen, o sea, un cuerpo para venir a ser sacrificado, pero era el mismo Dios en un cuerpo, ¿verdad?, muriendo por toda la humanidad. Ahora sigue diciendo, aquí está el verso 16 para entender el versículo número 1 de Génesis 1:1, dice, el cual, dice el verso número 15, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de la creación. Verso 16, porque por Él, está hablando de Jesucristo, por Él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos y que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por Él y para Él. Cuando el texto número 16 dice así, mire, porque por Él, el escrito más apegado, más original, dice, porque en Él, no dice por, dice en Él. Aquí el escritor o el redactor aquí pone por, pero el escrito más apegado dice, porque en Él. ¿Qué dice allá en el principio? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y aquí cuando habla de por, aquí la palabra correcta es en Él, en Cristo, Dios en Cristo, fueron creadas todas las cosas que están en los cielos y que están en la tierra, sean visibles, invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestados. Todo fue creado por Él. Ahí dice, mediante Él. El escrito original dice, mediante Él, verso 17, y Él es antes de todas las cosas, y por Él todas las cosas subsisten, o todas las cosas tienen vida. Oiga, Dios es un Dios sempiterno. Si está hablando de cosas celestiales, si está hablando de principados, si está hablando de potestades, si está hablando, ¿verdad?, de todas las cosas, aquí está diciendo ya el verso número 17,
y Él es antes de todas las cosas y por Él todas las cosas subsisten. ¿Por qué dice que Jesucristo es antes de todas las cosas? Estoy hablando de una creación celestial, estoy hablando de una creación terrena. Es esta que se ve, la terrena, la celestial no se ve. Ahora le voy a decir una cosa. Usted con estos ojos mira esta creación. Nosotros somos parte de esa creación. Pero la creación celestial nosotros no la miramos. Y la Biblia es clara cuando dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito que está en el seno del Padre, Él le declaró o Él le dio a conocer. Aún para que los ángeles puedan ver a Dios, porque Dios es espíritu, y un espíritu que es tan invisible, vaya, en su invisibilidad, ni los ángeles conocen a Dios en sí o en su esencia, que es espíritu. Tuvo que tomar una forma, una imagen, para que pudieran verlo, para que pudieran adorarlo allá en lo celestial. Viene aquí en la tierra y aquí, ¿verdad?, nace de una mujer y se manifiesta en un cuerpo, y es como nosotros o como aquellos que lo conocieron personalmente, que lo conocieron en un cuerpo de carne. Ellos lo conocieron como Dios ahí. Ahora vamos a clarificar más las cosas. En el libro de Isaías, mire las profecías, quizás esto no lo alcanza a asimilar muy bien algunos sí lo asimilan, pero algunos no lo alcanzan a asimilar. Isaías, capítulo número 6. Esto voy a tratar de parafraseárselo más para poderlo entender. Dice el verso número 1. ¿Ya lo tiene? Dice: en el año que murió el rey Usías, el que está hablando es Isaías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas henchían el templo. Isaías aquí está testificando y dice que en el tiempo o año en que murió el rey Usías, él vio al Señor sentado. ¿Dónde lo vio sentado? En un trono alto y sublime. Y dice que sus faldas, sus vestiduras henchían el templo. Todo henchía el templo. Pero a quien está viendo es al Señor que estaba sentado, ¿dónde? Sobre un trono. Estaba sentado el Señor en el trono. Isaías lo vio. ¿En qué forma lo vio? Ahorita vamos a ver. Y encima de él estaban serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 ¿quién? El Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Aquí en mi versión, ¿verdad?, o en las versiones, dice: el Señor Jehová. Así dice en esta versión. La palabra original ahí, por eso nosotros mencionamos Señor, ¿verdad?, porque la palabra original precisamente es el tetragramatón que se usa ahí. Y nosotros, ¿verdad?, estamos viendo que es el Señor. Y lo dice el versículo número 4. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se hinchió de humo. Verso 5, aquí está más claro. Entonces dije: ay de mí que soy muerto, que siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, el Señor de los ejércitos. Oiga, lo vio con sus propios ojos. Ahorita vamos a ver quién es ese Señor, porque vamos a topar
nos vamos a topar con el versículo número 10 de aquí. Si puede darle una pasada corriendo ahí al versículo número 10, nada más para ver lo que dice y lo que vamos a leer ahorita en el Nuevo Testamento. Si no, después lo ve en su casa el verso número 10. Ahora, ponga atención, vamos al capítulo número 12 del libro de San Juan. Capítulo número 12 del libro de San Juan. ¿A quién vio Isaías? Le quiero hacer la pregunta. Pregunto, ¿a quién vio Isaías? Dice que al Señor Dios de los ejércitos. La Biblia habla de un solo Dios, un Señor, una fe, un bautismo. Capítulo 12, versículo número 17. Perdón, no es el versículo número 17, es el versículo número 35. Fíjese de quién está hablando aquí, verso 35. Entonces Jesús les dice, ¿de quién está hablando? De Jesús. Entonces Jesús les dice, aún por un poco tiempo estará la luz entre ustedes, refiriéndose a él mismo como la luz. Andad entre tanto que tenéis luz, porque no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Vivid entre tanto que estás en Cristo, porque no te sorprenda el pecado. Eso da a entender aquí, parafraseadamente, dice el versículo número 36. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Estas cosas habló Jesús y fuese y escondióse de ellos. Está hablando de Jesús. Pero habiendo hecho delante de ellos tantas señales, no creían en él. Fíjese lo que dice el versículo 38. Para que se cumpliese el dicho que dijo el profeta Isaías: Señor, ¿quién ha creído a nuestro dicho? Y el brazo del Señor, ¿a quién se ha revelado? Primeramente le cita el capítulo 53 de Isaías. Enseguida les dice, verso 39, por esto no podían creer, porque otra vez dijo Isaías. Ya menciona enseguida, ¿verdad? Lo que mencionó Isaías. Cegó los ojos de ellos, lo que decía en el versículo número 10 de Isaías 6. Cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, porque no vean con los ojos y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. Verso 41, miren lo que dice. Estas cosas dijo Isaías cuando vio su gloria y habló de él. ¿Cuándo es cuando vio Isaías su gloria? En el capítulo 6, en el versículo número 1, dice que en el tiempo que murió el rey Usías, él vio al Señor sentado en un trono alto y sublime. Y menciona en el versículo 5 y dice, ay de mí, que siendo hombre de labios inmundos, han visto mis ojos, ¿a quién? Al Rey, al Señor, Dios de los ejércitos. Es el mismo, no son dos, el mismo, porque lo que está diciendo, ¿verdad? Aquí en el versículo número 41, después ahí en Isaías 6:10 menciona y dice, ¿por qué no vamos a leer el versículo 10 del capítulo 6? Vamos a leerlo. Capítulo 6 de Isaías, versículo 10, y luego volvemos. 9 y 10 dice, y dijo, anda y di a este pueblo, oye bien y no entiendas, ve, por cierto no comprendáis. Verso 10, engruece el corazón de este pueblo, agrava sus oídos, ciega sus ojos, porque no vean con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni corazón entienda, ni se convierta. Otra vez en San Juan 12,
Ahí dice muy claramente el texto, ¿verdad? En el versículo que yo mencionaba, ahí, verso 40, cegó los ojos de ellos, endureció su corazón, porque no vean con los ojos y entiendan el corazón, y yo los sane. Y lo dice ya enseguidita, estas cosas dijo Isaías cuando vio su gloria y habló de él. Oiga, ¿a quién vio Isaías? Vio a el Señor Jesucristo. Todavía no era manifestado en carne, pero era el Señor Jesucristo ya en su imagen celestial, en la imagen que Él se forma, ¿verdad?, para poder ser alabado, adorado de ángeles, de arcángeles, de querubines. Y cuando Él mandaba mensajes a la tierra por medio de los profetas, dice que era el ángel. Y no se está refiriendo que viniera Dios mismo a hacer el trabajo con los humanos, no. Dios enviaba ángeles. Por eso dice la Biblia en el capítulo número 7 del libro, ¿verdad?, de los Hechos, dice que la ley fue dada por disposición de ángeles. Fueron los ángeles, eran los ángeles, pero Dios en sí no vino a manifestarse hasta que no se manifestó en carne, que vino y nació de una mujer y empezó, ¿verdad?, el Señor su ministerio allá en Galilea. Ahora, en el libro de los Hechos, capítulo número 2, capítulo número 2 del libro de los Hechos, otros hombres, ¿verdad?, que lo conocieron. Capítulo 2, verso número 25. Vamos a tomar el verso número 25. El que está hablando aquí es Pedro, el apóstol, y dice, verso 22, 2:22, perdón, dice, no, verso 22. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, ¿de quién está hablando? De Jesús Nazareno. Dice, varón aprobado de Dios entre ustedes en maravillas y prodigios y señales que Dios hizo por él. En este caso se aplica ahí, en él, se aplica en medio de ustedes, como también vosotros sabéis. Lo primero que tomé yo allá de Colosenses, donde dice por, es lo correcto en. Y aquí vamos a tomarlo en para entenderlo mejor. Y luego sigue diciendo el texto. Verso 23. A este Jesús Nazareno, entregado por determinado consejo y providencia de Dios, ahí está hablando de una presciencia cuando dice providencia, y providencia de Dios, prendisteis y matasteis por mano de los inicuos crucificándole, al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible ser detenido por ella. Verso 25, ponga atención, dice, porque David dice de él, veía al Señor delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Vamos a analizar el verso 25. David dijo algo de él. Dice, porque toma la escritura para mencionar, para presentar a Jesucristo como Dios. Dice, porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, o sea, siempre en mi presencia. Está hablando de David veía al Señor. Y luego dice, siempre ante mí, porque está a mi diestra, dice, no seré conmovido. Bueno, venga esto a su mente. David dice de él. Ahora sí, vamos al Salmo 16. A ver qué dice David de él. Dice el versículo número 8. Fíjese luego cómo dice el versículo número 8. Dice,
su Biblia dice de una manera, miren, aquí voy a decir, a el Señor he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Es el mismo texto que cita Pedro allá en el capítulo 2, en el versículo 28, y dice, a el Señor he puesto siempre delante de mí. ¿A cuál Señor se está refiriendo allá? A el mismo de David. Por eso Pedro toma el mismo texto, porque el Dios del Nuevo Testamento es el Dios del Antiguo Testamento. Para el hombre de Dios, para el creyente, es el mismo Dios. No hay diferencia, no hay diferencia. Que ya más adelante, ¿verdad?, tomaremos una enseñanza para hacer la diferencia, no diferencia, sino para comprobar por qué hay momentos en que la Biblia habla de Padre, por qué habla de Hijo, por qué habla de Espíritu Santo, pero no es más que lo mismo. Dios allá, ¿verdad?, en un principio, en su eternidad, como creador, y viene, ¿verdad?, en un cuerpo de carne como un redentor, y el Señor asciende a los cielos después de ser crucificado, pero sigue operando como Espíritu, que es el Espíritu Santo, pero no es más que el mismo Dios. Porque por eso estos hombres mencionaban con toda confianza, dijo, porque David dice de él, veía yo al Señor, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Aquí David diciendo, dice, a el Señor he puesto siempre de mí. El mismo texto es el mismo Señor. Jesucristo es Dios. La Biblia lo está diciendo con mucha claridad. Ahora, en el libro de los Colosenses, capítulo número 2, Colosenses, capítulo número 2, dice de esta manera: dice el versículo número 8 y el versículo número 9. Ponga mucha atención, vamos a mencionar estos textos. Dice el versículo número 8, dice: mirad que ninguno os engañe por filosofías y vanas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los elementos del mundo y no según Cristo. Ahí, guárdate, mirad, es lo mismo que guárdate. Guárdate que ninguno te engañe, que nadie te engañe. Ahora, dice, por filosofías y vanas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los elementos del mundo y no según Cristo. El engañador usa los elementos del mundo, no usa lo de Cristo. Lo de Cristo es su palabra, lo de Cristo es su ley, lo de Cristo son sus mandamientos. Dice, está hablando de Cristo, dice el verso 9, porque en Él, aquí sí está ahí la palabra en. ¿Qué es en? Dentro, la palabra en es dentro, en Él. Y lo que dice, en Él habita toda la plenitud de Dios corporalmente. Ahí hay una palabra para plenitud, pleroma, griega la palabra pleroma, para referirse precisamente a la esencia. ¿Sí sabe lo que es la esencia? Refiriéndose a la divinidad o a lo divino de Dios. Lo mismo que deidad, Dios, Deus, que es lo mismo. En Él habita Dios, todo Dios.
vamos a decirlo así, en Él habita todo Dios, en ese cuerpo está todo Dios. Mira, es el único cuerpo en el cual habitó Dios y sigue habitando. Habitó Dios porque ese cuerpo, hecho para resistir tantas cosas, usted sabe lo que resistió en su Calvario, cómo fue hasta la crucifixión y cómo es que llevó el pecado de todos nosotros. No nada más físicamente, sino vamos a hablar, ¿verdad? Siendo el mismo Dios. ¿Quién iba a poder? Todo lo que pasó al Señor Jesucristo, esa presión, esa tensión, solamente Él. Si no, nosotros habíamos tronado, hasta físicamente nos habíamos reventado. Por eso cuando la Biblia dice que salió al monte a orar, dice que eran sus gotas, su sudor, que eran como gotas de sangre. Ahí para ese sudor, para esas gotas hay una palabra, tromboi, como una trombosis. ¿Sabe lo que es una trombosis? Como una tromba en ese cuerpo. Y Él lo resistió, el mismo Dios, ¿cómo no lo iba a resistir? Y en Él dice el texto que habita o vive, ahí está toda la plenitud. Fíjese, aquí esta exegesis en Colosenses 2:9 se refiere a la totalidad de Dios que mora en Cristo. Nosotros tenemos el Espíritu Santo, sí, pero tenemos una parte, porque la Biblia dice que de su plenitud tomamos todos gracia por gracia. Nosotros con lo poquito que sentimos del Espíritu de Dios, eso nos llena, hermano. Y aquí estaba toda la plenitud de Dios, todo Dios en ese cuerpo. Por eso no hay, ni habrá, ni hubo que se le resistiera al Señor. Es el mismo Dios, es el creador de todas las cosas. Él es el todopoderoso. Él tiene la potestad sobre todas las cosas. Él es el creador, ¿verdad?, de lo visible, el creador de lo invisible, el creador de todas las cosas. Yo sacaba una información sobre deidad, como aquí en esta traducción Reina Valera, en Romanos 1:20, cuando habla ahí, habla de divinidad, habla de deidad, se deriva ahí de Teos. Teos es Dios. Y como en Colosenses aquí 2:9 Pablo declara que en el Hijo, al referirse a Jesucristo, no estoy diciendo Hijo nada más porque sí, no, ¿por qué? Porque fue una presentación, porque es el unigénito, es el primogénito, el único cuerpo que es precisamente manifestado Dios en carne. Y dice, ¿verdad?, y se está refiriendo y está hablando que ahí mora toda la plenitud de la absoluta deidad, y que no se trata de meros rayos de gloria divina, como con nosotros podemos tener rayos de gloria divina. No toda la gloria la vamos a tener cuando seamos semejantes a Él, ya en un cuerpo glorificado, sino que Él era y Él es Dios absoluto y perfecto. Por eso Apocalipsis 1:8 dice: el que era, el que es y que ha de venir, el testigo fiel, refiriéndose a Jesucristo. Jesucristo es Dios, no hay duda que Él precisamente es Dios. Voy a tomar el texto de San Juan 14, que mencionaba ahorita. Gracias a Dios que nosotros no tenemos que preguntar como preguntó Felipe. Verso número 6 dice: ¿por qué los textos vienen cayendo así y luego sale la luz? Dice:
Jesús le dice a Tomás: yo soy el camino, el medio y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Fíjese por qué habla así. No dice nadie va, nadie viene. Por eso es que lo primero que debe de buscarse es y entender que Jesucristo es Dios. Eso es lo primero. Directamente usted puede dirigirse a Dios, sí, pero en su esencia, pero realmente no tiene un conocimiento del Dios vivo, que es el columna, que es la columna y el apoyo de la verdad, así como la iglesia. Y dice el texto: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Dice: si me conocieseis, también a mi Padre conocierais. Y lo que dice: y desde ahora le conocéis. ¿Y qué dice? Y le habéis visto. Oiga, qué respuesta les da y qué confianza, o para que ellos le entiendan. Y luego dícele Felipe, como que no lo entendió con lo que le dijo: muéstranos al Padre y nos basta. Verso 9, Jesús le dice: tanto tiempo hace que estoy con ustedes, hablando Cristo, y no me has conocido, Felipe, presentándose como el Padre por el cual Felipe preguntaba. Le dice: tanto tiempo hace que estoy con ustedes, Felipe, y no me has conocido. El que me ha visto, ¿qué dice ahí? Ha visto al Padre. ¿A quién vio Isaías? ¿A quién vio David? ¿A quién estaban viendo ellos? A Dios en un cuerpo. Por eso dice: el que me ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Y luego le dice en el 10: ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo de mí mismo como humano, mas el Padre que está en mí, Él hace las obras. Dios, la plenitud de Dios en Cristo, haciendo las obras, haciendo los trabajos. Jesucristo es Dios, no hay duda, hermano. Él es el mismo, ayer, hoy y para siempre. En el libro de San Mateo, para terminar ahí, capítulo 1, en el libro de San Mateo, capítulo número 1, verso número 18. Aquí está hablando ya como el principio de Jesucristo en la tierra, porque del principio que habla el libro del Génesis se está refiriendo al principio celestial, allá donde dice muy claramente. Aquí está hablando del principio de la manifestación, de cuando vino a manifestarse en un cuerpo. De ese, aquí, por eso voy a leer aquí, dice: y el nacimiento de Jesucristo fue así. Mire, le voy a aclarar algo. Para poder entender nosotros muchas cosas necesitamos conocer raíces etimológicas. Aquí la raíz etimológica, precisamente para nacimiento, es Génesis. En el Génesis está hablando del principio, está hablando del nacimiento de Jesucristo. En el Génesis, en el principio aquí como hombre, Dios como hombre manifestado aquí. Por eso dice, el nacimiento de Jesucristo así, que siendo María su madre, desposada con José, antes que se juntasen, se halló haber conseguido ¿de quién? Del Espíritu Santo. Fíjese que este texto, ¿de quién es hijo el Señor Jesucristo? Aquí dice que María concibió del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios. Y lo sigue diciendo: antes que se juntasen o que se uniesen, que tuviesen, ¿verdad?, una copulación, se halló haber concebido
del Espíritu Santo? Pues era una virgen, no había copulado todavía. Y es cuando fue engendrada por Dios, dice. Y José su marido, como era justo y no quiso infamarla, quiso dejarla secretamente. Fíjense, un hombre carnalón, ¿verdad? Un hombre que no entienda las cosas, que ahorita es raro encontrar un hombre como José, que de repente de su esposa embarazada, sin haberla tocado. Ya nos acabamos de casar, yo no te he tocado. Este hombre, en su justicia, se puso a pensar, algo hay aquí. Conociendo el testimonio de la mujer, un hombre justo obró de esa manera. No hizo un juicio ligero, eso de entender José. Por eso dice, y José su marido, como era justo y no quisiese infamarla, quiso dejarla secretamente. Dijo, voy a esperar. Verso 20. Y pensándole en esto, he aquí el ángel del Señor le aparece en sueños diciendo, José, hijo de David, no temas de recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. ¡Pum! Se le cayó un problemón a José. Digo, ay, gracias, Señor. Llegó el ángel y mira, no es tu hijo, es hijo de Dios. Dios lo engendró en ella, hay un propósito. Por eso sigue diciendo el texto, dice, verso 21, y parirá un hijo y llamará su nombre como Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Oiga, ¿cómo dice a su pueblo? El pueblo es de Dios, Jesús es Dios. Y luego dice, todo esto aconteció o sucedió para que se cumpliese lo que dicho por el Señor, por el profeta, que dijo, he aquí la Virgen concebirá y parirá un hijo y llamarás su nombre Emanuel. Esto también lo dijo Isaías. Y llamará su nombre Emanuel, que declarado es que con nosotros Dios manifestado en carne. Este niño, ahí está Dios. Este niño fue engendrado por Dios, por eso le llama hijo de Dios, porque fue engendrado en una mujer, pero es el mismo Dios. La Biblia no habla de dos dioses, menos de tres. Y luego dice el texto muy claro, dice, he aquí la Virgen será y parirá un hijo, llamará su nombre Emanuel, que declarado o traducido es con nosotros Dios. Eso significa Emanuel, Dios con nosotros. Se manifestó. Isaías 52 dice, en aquel tiempo mi pueblo sabrá mi nombre, porque yo mismo que hablo, dice, he aquí estaré presente. Aquí se presenta en un cuerpo humano Dios, pero Jesucristo es el mismo Dios. No son tres, no son dos, no son muchos, es un solo Dios, el que nosotros adoramos, el que nosotros conocemos, el que nosotros amamos. Gloria a su nombre. Pásenle, músicos, por favor.